Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día lleno de muchas bendiciones. Vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, ¿no? Entonces el estudio que estamos haciendo al libro de San Mateo es como quien dice, según las enseñanzas cristianas versus que el judaísmo, ¿no? Lo que enseña el cristianismo y lo que enseña el judaísmo. Entonces vamos a estudiar a San Mateo capítulo 4. Empezamos desde el San Mateo capítulo 4, versículo 1. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Bueno, entonces tenemos que San Mateo habla que dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿no? Entonces vamos a mirar qué dice referente al tema Marcos, ¿no? Porque tenemos que son 3 puntos de vista, se puede decir, diferentes, ¿no? Lo que enseña Lucas, lo que enseña Marcos y lo que enseña Mateo, ¿no? Entonces vamos a observar también qué quiso decir Marcos, ¿no? Bueno, entonces este mismo pasaje lo encontramos nosotros en San Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice, y luego el Espíritu impulsó al desierto, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. ¿Saben? Entonces aquí podemos ver que Marcos únicamente para hablar sobre el tema de la tentación habla que dice apenas 2 versículos más, ¿no? Los demás colocan más temas, ¿no? Por aquí apenas solo dice Marcos y luego dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Referente al tema, entonces vamos a ver también lo que dice San Lucas. El mismo tema está en San Lucas capítulo 4. Dice, San Lucas capítulo 4 versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí dice que él dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, esto no lo dice ni Mateo, ni lo dice que San Marcos, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Bueno, entonces vamos a enfocarnos más en el tema pues principal, ¿no? Que tenemos de... Entonces Jesús fue llevado por el... San Mateo capítulo 4 versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Vamos a para entender este tema, vamos a Hebreos capítulo 2, 18. Hebreos 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Entonces, bien, nuestro Señor Jesucristo dice que también fue que, en Hebreos 2.18 dice que él también fue que tentado, dice. Pues dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Dice la palabra que él fue tentado que en todo, ¿cierto? Pero él no pecó. Amén. Entonces, por eso tenemos, no como los sumos sacerdotes, en el Antiguo Testamento el sacerdote era como el mediador, ¿cierto? Pero los sacerdotes tenían que sus errores también, ¿no? Vamos también ahí, vamos a estudiar
Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, como para introducir al tema. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Leamos desde atrás para que entendamos un poquito más. Hebreos capítulo 4, leamos desde el 14, versículo 14. ¿Amén? Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante. El título que lleva es Jesús, el gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Entonces dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Dice que traspasó los cielos. Amén. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue ¿qué? Tentado en todo, pero Él fue sin pecado. Por eso es que la palabra de Dios dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él sabe lo que es una tentación. Amén. Por eso Él tiene misericordia de nosotros y está siempre ¿qué? Para perdonarnos. Dice que si alguno hubiera pecado, dice que Él es justo y fiel para perdonarnos. Porque nuestro Señor Jesucristo sabe como Él estuvo en la tierra y fue tentado en todo, Él sabe lo que es estar aquí en la tierra. Amén. Sigamos entonces. Quedamos, pero que Él fue ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, mire, nuestro Señor Jesucristo es que dice que Él es fiador ¿qué? De un nuevo pacto. Amén. No como el antiguo pacto que se le ha hecho al pueblo de Israel, ¿no? Conforme al Antiguo Testamento. Amén. Vamos a ver también ahí mismo, vamos a estudiar un momentico el libro de Juan, ¿no? Entonces, antes tenemos que el Antiguo Testamento era que los sacerdotes, los que ofrecían ¿qué? Sacrificios por el pueblo, ¿cierto? Y eran los que encargados de, bueno, si alguien pecó, traiga 2 tórtolas, si era pobre, pues traía, la ofrenda era algo, el holocausto era algo pequeño, ¿no? Pero ya los que eran más ricos, pues obvio, ellos traían un becerro, pero los pobres traían algo más asequible, ¿no? Vamos a lo que dice San Juan, capítulo 1. Leamos el versículo 14, del 14 en adelante. Amén. Vamos a leer el 17, mejor. San Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, mire, la ley, dice que la ley fue dada ¿qué? Por Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron ¿qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? En un pasaje bíblico aquí en San Juan también habla de que los fariseos decían que ellos eran discípulos de Moisés. ¿Amén? Pero nosotros somos discípulos ¿qué? De Cristo. Amén. Bueno. Entonces aquí se puede ver claramente de que nosotros estamos ¿qué? En un nuevo pacto, ¿no? No tenemos nada que ver con el antiguo pacto del pueblo de Israel, ¿no? Cuando nosotros, si siguen ustedes estudiando todo lo que es Hebreos capítulo 4 del 14 en adelante, se van a dar cuenta que el sumo sacerdote es ¿qué? Nuestro Señor Jesucristo. No como era el sumo sacerdote en los tiempos de antes del fariseísmo, ¿no? Del Antiguo Testamento, que era un sacerdote el que presentaba las ofrendas cada año ¿qué? Por el pueblo. Amén. Ahora ya por lo menos ya con el Señor Jesucristo, Él es que el mediador
de un nuevo pacto. Amén. Listo. Entonces sigamos. Aquí por lo menos también otro punto importante del estudio que tenemos a San Mateo. Vamos otra vez a San Mateo. En San Mateo ya del capítulo 2, San Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Entonces aquí está que la primera tentación. Amén. Entonces le dice, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Amén. El 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no trompieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros nunca podemos tentar a Dios diciendo por lo menos de que vamos a atentar contra nuestra vida, ¿no? Porque si nosotros atentamos contra nuestra vida, tarde que decir, hay Dios, en pocas palabras, no va a estar con nosotros, ¿no? Si nosotros llegamos a tirar de un cuarto piso, lo más obvio es que nos vaya a pasar algo malo, ¿no? La muerte, o quedamos inválidos, bueno, cualquier cosa. Entonces, ahí en ese punto se refería a este tema, ¿no? De que no debemos tentar a Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ven? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ven? Entonces nosotros nos podemos dejarnos llevar ¿qué? Por la riqueza, ¿no? Hay un punto a ver si alcanzo a explicarlo un momentico, entonces que ya va a caer el tiempo del video. San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo, bueno, para relatar un poquito, San Lucas capítulo 4, en los siguientes versículos habla y dice que especifica que las riquezas son dadas ¿qué? A Satanás, y al quien él quiere, él le da. Amén. Entonces en este punto podemos ver que San Lucas relata que las riquezas son ¿qué? De Satanás. Amén. Entonces ahí podemos ver que podemos, lo que la contienda que tenía nuestro Señor Jesucristo con los fariseos, ¿no? Que los fariseos se burlaban de él porque ellos eran ¿qué? Ávaros. Porque ellos decían que las riquezas las daba Dios. ¿Amén? Ya el tema tiene que entrar a estudiarlo como más detenidamente ustedes, ¿no? Entonces, Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, llenen muchas bendiciones